si el radicalismo antes de tiempo hiciera una selección previa, y ahí sí podría conjugar los factores de la elección. Bueno, dígame, ¿qué idea tiene? Porque sabe que entre los temores respecto de la gobernabilidad de los radicales está el tema económico, ¿no es cierto? ¿Cuál es su idea respecto de la economía, de cómo se maneja la economía de un país? ¿A qué se le parecería, a qué país se le parecería la economía según Ernesto Sanz? No, bueno, hay muchos modelos de países en el mundo que han logrado un desarrollo inclusivo, una transformación de su matriz productiva, de tal manera de generar mucho crecimiento, pero extendido en el conjunto de la población hacia adentro, y a la vez han generado mercados internacionales, han generado con innovación tecnológica una permanente adecuación a los requerimientos de los mercados. Por ejemplo. Nosotros tenemos acá cerca países que les ha ido en todos estos años, en los cuales ha habido un fenomenal viento a favor en América Latina, les ha ido mucho mejor que nuestro país. Pongo 3 ejemplos: Chile, Uruguay y Brasil, cada uno con sus potencialidades, cada uno con sus diferenciaciones. A veces cuando yo escucho a la gente del gobierno vanagloriarse de los números de la Argentina, que es un crecimiento para pocos pero no un desarrollo para todos, a mí no me gusta comparar esos números con la crisis del 2001-2002, a mí me gusta compararla con lo que ha pasado en los países aledaños. Y entonces uno ve cómo, sin tasa de inflación como la que tiene la Argentina, sin concentración de la riqueza como ha tenido la Argentina, y sin un aparato productivo obsoleto como el que tiene la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay han aprovechado esas oportunidades y hoy tiene una expansión fenomenal. Brasil incorporó al mercado a 25 millones de excluidos. Uruguay está generando hoy con la exportación de carne mucho mejores resultados que la Argentina, que Uruguay siempre fue un apéndice nuestro en este tema. Chile conserva y sigue acrecentando su lugar en los mercados de fruta, por ejemplo, y de esto yo como mendocino sé bastante, en base a una sostenida política de exportaciones que genera confianza en los mercados del mundo. Mire, la Argentina, entre tantas certezas que tiene que recuperar certezas en su sistema económico. No hay secretos. Nadie puede venir con el librito bajo el brazo diciendo vamos a hacer magia o esta es la panacea universal. La economía funciona a partir de pautas universalmente aceptadas: previsibilidad, confianza, seguridad, reglas de juego. Un gobierno que aliente la inversión, un gobierno que en lugar de permitir la fuga de 60.000 millones de dólares, como han ocurrido acá en la Argentina en los últimos años, aliente que esos 60.000 millones de dólares lleguen para generar un shock productivo como Brasil. Esta es la diferencia. Un gobierno que pueda invertir en infraestructura, pero infraestructura para el desarrollo productivo, en pasos fronterizos para vincularnos, en puertos, en exploración petrolera, gasífera, para generar mayores condiciones para nuestra industria. Bueno, la inflación, eso es desarrollo, Marcelo. ¿La inflación es mala palabra para Ernesto Sanz? Sí, a ver, la inflación como un fenómeno racional, manejable, de un dígito, por ejemplo, en la Argentina, a mí no me asusta, como no le asusta a ningún país del mundo. Ahora, la inflación, que primero no se sabe cuánto es porque el gobierno se encarga de taparla bajo la alfombra con los índices truchos del INDEC. Y segundo, a partir de ese dato, que no es menor, es un diagnóstico ya equivocado, como cuando uno va a tratar una enfermedad y trata una gripe como si fuera tos convulsa, digamos, ¿no? Pero a partir de ese dato de la inflación, tener una inflación real que superó los 2 dígitos y que está en el orden del 25-30%, y que no lo dice el gobierno, pero lo dice la realidad de los bolsillos de la gente, lo dicen las paritarias de trabajadores y empresarios, me parece que ese es el dato muy fuerte de la economía. Hay que sincerar esas variables, hay que hacerse cargo de esas variables y hay que atacar los 3 frentes. Hay que atacar la emisión monetaria, que es un componente. Hace 3 años o más que dejamos de tener superávit fiscal y lo estamos financiando entre tantas cosas artificiales con la maquinita. Hay que atacar el cuello de botella entre demanda y oferta, pero para que la oferta equipare a la demanda de los productos, o sea, para que haya suficiente oferta y no confluya hacia la inflación, este gobierno tiene que generar un shock de inversión, y para generar un shock de inversiones tiene que cambiar absolutamente su propio componente patológico. Nadie va a venir a la Argentina a invertir donde hay un señor como Moreno que obliga, extorsiona, presiona, aprieta.
estas cosas, por darle un ejemplo. Y por último, estas dos cosas de la mano llevan al tercer componente, que es bajar la expectativa inflacionaria. Si nosotros atacamos y ponemos en la mesa estas tres cuestiones, le puedo asegurar que la inflación en la Argentina deja de ser un problema y nosotros podemos mirar hacia el mediano y largo plazo sin ningún condicionante. ¿Qué lugar ocupa la seguridad entre sus preocupaciones? Nosotros tenemos 4 ejes. Yo tengo 4 ejes de campaña, 4 ejes de programa. Uno de esos ejes es seguridad ciudadana y orden democrático. Seguridad ciudadana y orden democrático es lo que hablaba al principio de la concurrencia de libertad y seguridad. La mayor contribución a la libertad es garantizar seguridad para todos. El Estado tiene el monopolio de la fuerza pública para hacer respetar la ley. Y hacer respetar la ley lo es tanto en una ocupación ilegal de un espacio público como en la persecución y la represión de un delito contra aquellos que cometieron el delito. Desde luego que el Estado no es solamente la policía, el Estado es la justicia, el Estado son las cárceles. Hay todo un sistema que me parece que en la Argentina no está funcionando bien. Por supuesto, sin desconocer que la causa primera, una de las causas fundamentales del auge de la delincuencia en nuestro país tiene que ver con la profunda desigualdad social. Eso es prevención, eso son políticas sociales que no tienen que ver con el asistencialismo. El asistencialismo en el país es una herramienta del mientras tanto. No puede ni debe ser, ni nos tenemos que acostumbrar a que el asistencialismo sea la única herramienta para superar la brecha de desigualdad. El día que nosotros seamos un país que solamente confíe en el asistencialismo para superar la brecha de desigualdad, estamos terminados. Me mencionó 4 ejes, seguridad. Sí, seguridad, seguridad ciudadana y orden democrática. La segunda, desarrollo para todos con igualdad de derechos, de obligaciones y de oportunidades. Es fundamental que este crecimiento para pocos lo transformemos en desarrollo para todos, donde haya un país que tenga igualdad de derechos y obligaciones, es el punto central de la igualdad. Igualdad de derechos y obligaciones. No hay hijos y entenados, no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Y fundamentalmente la igualdad de oportunidades. Mire, yo quiero hacer mucho acento y quiero tomarlo casi como una bandera, así como alguna vez alguien habló y no lo pudo cumplir de la revolución productiva. A mí me gustaría hablar de la revolución educativa en este país, pero la revolución educativa tomando la educación como la verdadera herramienta de la igualdad, la verdadera y única herramienta valiosa para superar la brecha de desigualdad. ¿Sabe qué? En un país en donde logramos superar la pauta cuantitativa de inversión en educación, con la ley de financiamiento educativo, hace 5 años, pero hemos descubierto 5 años más tarde, hoy, que el problema no estaba en la inversión, no estaba en el dinero, sino en la calidad educativa. Pasamos de ser el país número 1 en el año 2000, en el índice PISA en América Latina, el que mide la calidad de la educación, el que mide si los chicos cuando van a la escuela aprendieron lengua o aprendieron matemáticas, pasamos del primer puesto al 8º. Brasil, Chile y Uruguay, por usar los mismos ejemplos de la economía, que estaban 8º, 7º y 6º, ahora están 1º, 2º y 3º. Acá hay un problema. Claro. El problema de la inversión en calidad educativa tiene que ser uno de los rasgos fundamentales, porque esto está generando una brecha de desigualdad muy profunda. La gente, no la más pudiente, sino mucha gente humilde, está haciendo esfuerzos enormes a veces para sacar a sus hijos de la escuela pública y llevarlos a la escuela privada. Ahí hay un problema de desigualdad, porque mientras eso ocurre, la escuela privada también está ganando cada vez más galones respecto a la escuela pública. ¿Qué pienso yo? ¿Qué haría yo si fuera presidente? Yo generaría un sistema de estímulos, de incentivos para los directivos, para los docentes, para las escuelas, incentivos a la calidad, para que pudiéramos trabajar todos en un sistema de premios y donde el que quedó rezagado, en lugar de dejarlo en un rincón, ahí sí el Estado fuera con toda la fuerza a tratar de sacarlo para volverlo a incluir en el sistema. Pero estímulos, incentivos. Esta es una sociedad que perdió el estímulo, perdió el incentivo en todas las áreas. ¿Me falta uno? ¿Seguridad, desarrollo, educación? No, 2 me faltan, 2 faltan. Este desarrollo... Y educación es lo mismo, correcto. No, educación está dentro del desarrollo, porque para mí forma parte del desarrollo, el desarrollo humano, no solamente el desarrollo económico de los números. El tercer eje, reparación institucional. Reparación institucional para tener una democracia fuerte. Instituciones fuertes para una democracia fuerte. La Argentina hace
montones de años. Yo le diría que hace 200 años que todavía no puede saldar una asignatura pendiente con sus instituciones, que definir para qué sirve cada una de ellas. Y estoy hablando de las instituciones máximas, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde todavía nos estamos peleando entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a ver si los DNU generan leyes y los puede hacer uno, lo puede hacer. O el Poder Judicial, que todavía disputa con el Consejo de la Magistratura quien administra el presupuesto del Poder Judicial, sino de ahí para abajo, el Banco Central. Dentro